número 3 tenemos 6 ponentes, a los cuales les voy a pedir, por favor, que cada uno presente para agilizar la misma presentación, y seré yo quien les avise un minuto antes para que puedan empezar la conclusión de la misma. Si todos están de acuerdo, así le haremos, y solamente confirmar que esté por aquí Mirna Yadira Hernández Cervantes. Sí, presente. Gracias. Salvador García Espinosa. Presente. Muchas gracias. Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz. Bueno, a ella la esperaremos. Luis Fernando González Giraldo. Presente, Patricia. Muchas gracias. Cintia Ariana Barenboim. Acá, presente. Muchas gracias. Y Loreto Rojas Simes. Acá. Sims. De acuerdo. Entonces, yo tendré el cronómetro con 10 minutos para sus presentaciones, y bueno, como ya les comenté, un minuto antes de finalizar, yo les haré la señal para que puedan concluir. Las preguntas las dejaremos al final y, bueno, algunos comentarios que tengan también los asistentes, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces iniciamos con la presentación de Mirna Yadira Hernández Cervantes, de la Universidad de Guadalajara, con el título El modelo de vivienda vertical como factor segregador del espacio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Leeré solamente un pequeño extracto de su currículum. Ella es maestra en urbanismo y territorio por la Universidad de Guadalajara y actualmente es doctorante en geografía y ordenamiento territorial en la misma casa de estudios, y su proyecto de investigación se ha enfocado en los efectos de la vivienda vertical en la segregación socioespacial. ¿De acuerdo? Entonces le damos el uso de la voz a la maestra Mirna. Adelante. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias por el espacio que me están proporcionando para presentar un poco de los avances de mi trabajo realizado en el doctorado. Voy a compartir pantalla. No sé si ya se ve. Sí, ya la podemos ver. Ok. Bueno, como les comentaba, este es un trabajo que estamos realizando en el doctorado en conjunto con el doctor Diego Nápoles y la doctora Mara Robles sobre el modelo de vivienda vertical como un factor segregador del espacio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hablando un poquito de los antecedentes sobre la ciudad de Guadalajara, se remonta a tiempo atrás en que la ciudad ha sido segregada desde aproximadamente el siglo XIX, precisamente con un factor muy importante, que es el famoso río San Juan de Dios. Este ha sido como un factor físico que ha segregado a la ciudad de Guadalajara entre los pobres y en los ricos, dejando a los pobres hacia lo que es el oriente de la ciudad, y hacia el poniente dejando lo que es los ricos. Esto es como para hablar un poquito más como de la historia de la ciudad de Guadalajara. En cuanto a lo que viene siendo la manera en cómo se fue urbanizando, el Guadalajara conservó durante ese tiempo una horizontalidad debido a que las normas que presentaba en ese tiempo, los niveles mayores que se permitían era cuando mucho 4 niveles, por lo que la ciudad hasta ese entonces era con una línea horizontal. Aquí tenemos como una imagen de cómo se ve la horizontalidad de Guadalajara hasta hace aproximadamente como los años 60 y 70 fue cuando se empezó a hacer una inversión en cuanto a la construcción de vivienda y comenzó a cambiar la horizontalidad del paisaje. Es por eso que, bueno, al ver este fenómeno, pues nos surgió la inquietud de saber el proceso que se está siguiendo en cuanto a la segregación socioespacial en un cierto cuadrante que es donde se está presentando en la ciudad de Guadalajara, ver exactamente también cómo está actuando la segregación socioespacial ante la presencia de esta nueva vivienda vertical,
Para delimitar el área de estudio, se llevó a cabo primero la ubicación en donde se estaban en donde se estaban conglomerando este número de edificios verticales que se estaban estableciendo, y en base a esto se fue delimitando los polígonos, que fue siguiendo los límites de colonias. ¿Pero por qué los límites de colonias? Porque en las colonias precisamente es cuando se lleva lo que es el proceso, el desarrollo de identidad urbana y de tejido urbano. Con base a esto, se elaboró nuestro límite de estudio, el cual tiene en conjunto un número de 10 colonias. La metodología que estamos utilizando es una metodología mixta, porque se va a utilizar lo que es lo cuantitativo y cualitativo, haciendo un análisis espacial y geoestadístico del área de estudio con el uso de sistemas de información geográfica para realizar un análisis multicriterio en el que se van a considerar datos de población, datos socioeconómicos, de infraestructura y de uso del suelo, además haciendo recorridos también exploratorios del área de estudio para la ubicación de vivienda vertical, que en cierta manera también ya se han hecho algunos acercamientos. Aparte, también se tiene considerado realizar acercamientos con las personas que habitan dentro de los desarrollos verticales detectados en las centralidades, así como vecinos colindantes, mediante entrevistas semiestructuradas, esto con el fin de conocer la percepción tanto de las personas que están dentro de estos desarrollos como los que están fuera. Hablando un poquito de los datos que ya se han obtenido, tenemos un análisis en cuanto al índice de marginación de todo lo que viene siendo el municipio de Guadalajara, marcando lo que es la calzada de Independencia, como les mencionaba, que es un elemento segregatorio que hasta en la actualidad aún sigue siendo presente. Aquí en este análisis se ve que la gama de colores, lo que es un verde claro a amarillo, indica que es un índice de marginación que va de bajo a medio, dejando hacia el poniente los índices de marginación muy bajos hacia el poniente, que es donde está la clase rica, de nivel económico más alto. Haciendo un análisis también rápido de lo que es el nivel que tiene escolaridad, de la población que tiene escolaridad, igual se identifica con colores de naranjas a rojos, que son donde se concentra el mayor número de personas que no tienen escolaridad, dejando hacia el poniente con una gama de colores en verdes claros a verdes fuertes, donde se indica que hay un número menor de población que no tiene escolaridad. Hablando un poquito también de los hallazgos sobre los acercamientos que se han hecho al área de estudio, se identificaron desarrollos verticales en colonias tradicionales donde la horizontalidad es la que predomina, resaltando la verticalidad en medio de ellos e incluso siendo un elemento segregatorio a la población, porque se ve en esta fotografía muy claro el nivel económico hacia la derecha. Se nota que es un nivel económico muy diferente al que está la colonia actual, y hacia la izquierda se ve la horizontalidad y el nivel económico más bajo, generando estos desarrollos verticales como una muralla, ya que no permite como una vinculación entre el exterior y el interior. Otro ejemplo que se encontró es hacia el poniente de la ciudad de Guadalajara, un desarrollo también vertical, tiene una mayor altura, pero al igual se encuentra en un desarrollo que la mayoría es horizontal, pero siendo también un diseño segregatorio porque está delimitando lo que es el exterior con el interior. Todo el perímetro de lo que es el desarrollo tiene un muro de 2,50, el cual impide una visual tanto de las personas que están en el interior del desarrollo hacia el exterior, como las que están en el exterior hacia el interior. Otro elemento que también consideramos que es un elemento segregatorio y que está favoreciendo la verticalidad es la normatividad, ya que se ha transformado esta verticalidad permitiendo que en los desarrollos, en las colonias o barrios tradicionales se permita este tipo de desarrollos, favoreciendo a las inmobiliarias para que puedan explotar y desarrollar un tipo de vivienda de costoso nivel, de mayor altura, y pues igual también segregatorio entre lo que es la población exterior con el interior. Una vez analizando todos estos elementos, se llega a la conclusión de que, con lo que se lleva de avance en esta investigación, como les comentaba, es una investigación que está en proceso de nivel doctoral. Podemos ver que, continúa siendo elementos segregatorios, lo que son la vivienda vertical, y también es un elemento que está dando camino a lo que viene siendo la gentrificación, ya que estos desarrollos verticales, al momento de establecerse en colonias tradicionales o barrios muy de nivel económico bajo,
los desarrollos empiezan a hacer una transformación en su contexto, aumentando lo que viene siendo costos de vivienda, costos de abastecimiento, de alimentación, costos de servicio, de infraestructura, a tal grado de que la población origen del lugar comienza a desplazarse precisamente por los altos costos que se están generando. Al no poder, pues buscan nuevos lugares en donde puedan pues valerse o poder mantener este nivel de vida. Entonces, de esta manera empieza a desplazar la población origen, generando también pues el proceso de gentrificación. Y otra de las cosas también importantes que estamos viendo es que precisamente como son viviendas costosas, las personas que compran este tipo de vivienda son de nivel adquisitivo un poco más alto en donde se están apareciendo. Y como estas personas pues no tienen como la intención de vivir ahí, los compran precisamente viendo como una inversión, lo cual provoca que solamente sea para renta o que sea para vivienda temporal, evitando que haya una cohesión social entre las personas y que no exista pues una identidad en colonia como se desarrollaría en una colonia horizontal, ya que pues precisamente por los diseños que se están estableciendo son población nueva que llega a un fraccionamiento donde hay una población nacional en donde no hay un contacto directo que pueda empezar a establecer una conexión, una liga, que se pueda empezar a generar un tejido social. Un minuto, maestra. Sí, gracias. Ya que los desarrollos precisamente están evitando un contacto entre la nueva población con la población. Y bueno, precisamente concluimos esta investigación. Buenos días a todos. Con estas observaciones de que, bueno, es un elemento segregatorio que genera gentrificación y aparte que está trayendo población. Dame mi cono. Es precisamente pues, que ver que es eventual y que solamente genera una. Com esto eu termino. Ai, velho, cala a boca, mulher. Você é muito chata. Cala essa porra dessa boca. Você fala demais. Muchísimas gracias, maestra Mirna. No sé si nos puede ayudar la coordinación a apagar los micrófonos de los demás. Listo. Muy bien. Agradecemos la participación de la maestra Mirna Hernández con su tema muy interesante sobre la verticalización de la ciudad como elemento segregador. Y bueno, ahora le damos el uso de la voz a Salvador García Espinosa. Él es maestro en Planeación y Desarrollo Urbano y es maestro también en Arquitectura e Investigación de Sitios y Monumentos Históricos y doctor en Geografía. Es miembro del Consejo de Cambio Climático del Estado de Michoacán y del International Council Agenda 2030 From Society, capítulo México. Él nos acompaña de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la presentación Morelia entre la dispersión y la verticalización. Adelante, por favor, doctor Salvador. Hola. Hola. Muchas gracias. Adelante, ya vemos su presentación. Buenos días a todos. Estamos aquí, esta investigación tiene resultados preliminares de una investigación de postdoctorado que está haciendo la doctora Liliana Pérez Munguía y también una continuidad de un trabajo doctoral que hace el doctor José Alfredo Palomares en términos de la estructura vial de la ciudad y ahora vinculándolo con la dispersión y la verticalización, que nos parece un tema sumamente interesante. Como antecedentes, nosotros ubicamos dos puntos muy importantes. El primero es que la ciudad en México, todas las ciudades en general venían creciendo y expandiendo su mancha urbana y llegaron a un límite que en general rodeaba a todas las ciudades, que era la propiedad ejidal, ¿sí? Eso obligaría hipotéticamente a que las ciudades restringieran su expansión y se densificaran. Sin embargo, en 1991 se modificó la Constitución para
cambiar y abrir la posibilidad de que se incorporara la propiedad ejidal al mercado formal de suelo, y entonces eso provocó otra vez la expansión o dispersión de la mancha urbana en las ciudades mexicanas. El segundo antecedente importante es que hay una modificación a la ley del Infonavit y se deja en manos de particulares, por recomendación del Banco Internacional, que sean los promotores privados quienes desarrollen los desarrollos habitacionales. Y entonces con esta facultad de que ellos van a construir, pues van a buscar dónde está el terreno más barato, y eso también va a incentivar la expansión de la ciudad. Por el otro lado, tenemos la idea muy generalizada de que una ciudad compacta, es decir, una ciudad con mayor densidad o verticalización, como se le está llamando en este congreso, pues sería una ciudad más sustentable, una ciudad con un uso más racional del suelo, porque permitiría que la gente se moviera menos y eso disminuiría todos los impactos derivados de la movilidad, tanto en contaminación, en gasto de la población, como en el tiempo invertido. En este caso, nosotros ubicamos que Morelia, como un ejemplo de una ciudad media o intermedia mexicana, pues se debate en estas dos vertientes. Por un lado, vemos que se empieza a incentivar la construcción vertical en algunos predios que antes eran habitacionales, unifamiliares, y por el otro lado, vemos que se siguen autorizando desarrollos habitacionales de alta densidad, pero muy alejados de la ciudad, lo que propicia la dispersión. Para darnos una idea, en esta gráfica podemos ver más o menos el crecimiento de Morelia, cómo ha ido incrementándose significativamente la superficie de la mancha urbana, sobre todo después de 1980 al 2000, fíjense que pasa prácticamente al doble, de 5,000 hectáreas a 10,000, y cómo en la última columna que estamos destacando con color café, se nota la disminución de la densidad. Después de haber tenido una densidad... Sí. Creo que se quitó la presentación. ¿La podría volver a compartir, por favor? Claro. Muchísimas gracias. ¿Ahí se ve bien? No la vemos. Ah, ya, listo. Adelante, ¿Ya? por favor. Ok. Sí. En esta gráfica les explicaba que se ve cómo ha aumentado la superficie de la mancha urbana y cómo, en la última columna van a ver cómo se disminuye drásticamente la densidad bruta en la ciudad. Ahora bien, cuando ubicamos los baldíos en este plano que ustedes están viendo, las fracciones o los puntos azules son los baldíos de mayor cantidad, y ahí está una clasificación que va del azul al rojo de acuerdo con la superficie del terreno baldío. Nosotros tenemos en Morelia un suelo urbano, una mancha urbana aproximadamente de 15,000 hectáreas, de las cuales 2,915 hectáreas son terrenos baldíos. De estos terrenos baldíos, la gran cantidad, es decir, el 89%, se encuentra en la zona periurbana, que tiene la menor densidad, 16 viviendas por hectárea, pero hay una importante cantidad de baldíos, que es el 16%, en zonas consolidadas con una densidad promedio de 28 viviendas por hectárea. Nosotros hemos hecho en este mapa algunos acercamientos que los ven ustedes ahí en los círculos, donde se observa pues los dos extremos, extensos baldíos vinculados a la mancha urbana y luego pequeños baldíos en la zona consolidada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Miren, cuando clasificamos los baldíos por su superficie, nos damos cuenta que la gran cantidad de baldíos está en terrenos que van de los 100 a los 500 metros. Esto nos habla, como se ilustra en las fotografías, de terrenos ya lotificados que cuentan con todos los servicios, que ya fueron urbanizados incluso hace 50 años, pero que la gente, los propietarios, los adquirieron como una forma de inversión y que están esperando que transcurra el tiempo para que aumenten su valor, es decir, una especulación del suelo motivada en buena medida, según nuestras investigaciones, por el bajo impuesto predial que pagan. Es decir, un terreno de estos paga por impuesto predial menos de 1,000 pesos al año y obviamente su valor, su plusvalía se incrementa significativamente. En el otro extremo vamos a tener
poca cantidad de baldíos, es decir, son pocos, pero en superficie representan el 85% de la superficie baldía, de grandes terrenos que se han quedado intermedios entre la nueva periferia, conformada por estos desarrollos habitacionales de alta densidad de iniciativa privada, y que dejaron en medio terrenos, grandes extensiones de terreno baldío, que están esperando obviamente que se pasen los servicios, que se consolide el área, pues para aumentar la plusvalía. De hecho, el programa de desarrollo urbano, como ven ahí en ese recuadro de color amarillo, está considerando que más o menos 1,119 hectáreas de estos baldíos se pudieran ocupar para el 2040. Lo que nosotros entonces vemos en contraposición es que hay un proceso de verticalización que nosotros llamaríamos densificación en el caso de Morelia, porque se habla de edificios de 3, 4 niveles en general, son muy pocos los que rebasan los 5 niveles, ¿sí? Y que se están dando en zonas consolidadas donde había viviendas. Esse velho não tá aceitando as pessoas. Ó, toma em lá pro China pra você, tá bom? Em lá pro China. Estas viviendas se han cambiado por edificios de 3 o 4 niveles. Esto ha traído consigo no solo un aprovechamiento de la plusvalía del terreno al aumentar su rentabilidad, sino que lo que consideramos nosotros más significativo es que impacta la infraestructura instalada, porque en estas colonias la infraestructura que se instaló fue pensando en unidades habitacionales, es decir, 10, 15 viviendas por cada cuadra. Cuando llegan estos edificios, pues generan una demanda de agua potable, de drenaje, que colapsa la infraestructura y hace que la autoridad municipal tenga que invertir. En este sentido, lo que nosotros pensamos es primero que se debe delimitar la expansión de la ciudad, es decir, ya no aprobar desarrollos más allá del límite de la mancha urbana para obligar a la ocupación de los predios baldíos. Ahora, ¿cómo obligamos a que se edifiquen los predios baldíos? Pues tiene que haber un cambio en la política catastral. Es decir, pensamos que de primer momento tendría que incrementarse significativamente el valor del impuesto predial para que no sea rentable a un propietario tener un terreno baldío con todos los servicios, porque quien está asumiendo el costo de ese terreno baldío, pues es la municipalidad y todos los que pagamos impuestos. Así que de alguna manera se obligaría a que tengan que vender y quien compra estos terrenos tendría que pensar en edificar a corto plazo, ¿sí? En el caso de las zonas consolidadas, creo que los mecanismos para autorizar estos desarrollos de 3, 4 niveles, 12 departamentos o consultorios, tendría que buscarse que haya no solo el pago del permiso de construcción, sino un pago por el impacto en la infraestructura, ya que el costo lo sigue absorbiendo el gobierno municipal y son por los impuestos. Entonces, difícilmente se logra consolidar la expansión de la mancha urbana porque siempre se está invirtiendo en reponer la infraestructura de las zonas consolidadas. Un minuto, entonces, doctor, por favor. Sí, aquí nos encontramos en esa disyuntiva que muchas ciudades mexicanas están enfrentando entre seguir el paradigma de la ciudad compacta como un camino hacia una ciudad más sustentable, más eficiente económicamente, o garantizar una ciudad con dispersión, pero siempre y cuando tenga la incorporación de áreas verdes que permitan garantizar una mejor calidad de aire. Ahí el gran impedimento pues sigue siendo la movilidad, en términos no solo del costo para los propietarios, sino del impacto, del impacto ambiental y de los tiempos de traslado que cada vez son más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Salvador García, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su presentación. Y bueno, ahora seguimos con la presentación de Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz. Ella es arquitecta, es maestra en estudios de la ciudad y doctora en diseño. Ha realizado estancias en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido finalista de premios Talento Edomex 2021 para jóvenes científicos e investigadores. Es docente en las licenciaturas de Administración y Promoción de la Obra y también en el doctorado en diseño. Adelante, por favor, doctora Jocelyn.
¿No se encuentra aquí? Muy bien, pues entonces damos paso a nuestro siguiente ponente y si ella llega, bueno, le damos... Ah, no está, ¿verdad? Seguimos entonces con Luis Fernando González Giraldo. Él es abogado de la Universidad Santo Tomás, con estudios de especialización en mercado y políticas de suelo. Es maestrante en urbanismo, todo ello en la Universidad Nacional de Colombia. Es asesor de identidades públicas y privadas en derecho administrativo, servicios públicos y planificación territorial, vivienda y asuntos ambientales. ¿Está aquí con nosotros Luis Fernando González Giraldo? No, tampoco. Sí, estaba por aquí, creo. Ah, sí. Adelante, Sí, Luis Fernando. señora, aquí Muchas estoy. gracias. Te agradezco. Gracias. Adelante. Un poco loco aquí la comunicación. Bueno, agradezco la presentación. Mi nombre es Luis Fernando González, como lo acaban de decir, maestrante en urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia. Lo que voy a presentar se llama verticalización predio-predio en Chapinero, en Bogotá, y me voy a permitir hacerle un history maps para darle mayor agilidad a la presentación. ¿Lo ven acá? Estamos viendo tu PowerPoint. Excúsame, ya lo corrijo. Como les digo, ahora Listo. sí. Ya lo vemos bien, sí. Gracias, muy amables. Bueno, entonces estamos hablando de la verticalización predio a predio en Bogotá y fundamentalmente empezamos con una contraposición de unos predios deteriorados en el sector de Chapinero, un sector central de la ciudad, centro ampliado, como se denomina ahorita según el nuevo POD, frente a lo que son las nuevas edificaciones en altura, que ya vamos a ver cómo rompen la morfología y la tipología urbana y responden a unas claras determinantes, que es lo que vamos a analizar. Entonces, fundamentalmente, estamos analizando las particularidades de este fenómeno de verticalización e intervención en el sector de Chapinero, entre las avenidas Caracas, sobre la avenida Caracas, perdón, entre calle 72 y calle 52. Como decía, es un barrio tradicional de usos mixtos, población clase media, media alta, donde se ha venido sustituyendo los usos residenciales a mixto comercial, financiero y lúdico, y tenemos los ejes viales de la avenida Caracas, la carrera séptima, la carrera 13, la calle 57 y la calle octava. Nos ubicamos, estamos en Bogotá, la capital de Colombia. Esta es la localidad de Chapinero, que es la que estamos viendo acá, y dentro de esta es nuestra área de estudio. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros en esta área? El interés es porque desde mis estudios universitarios de pregrado vivía en la zona, esta era una zona vital, se movía muchísimo, y ahora lo encontramos deteriorado, ocupado por habitantes de calle, y con un proceso de grandes lotes de parqueaderos, cuando no es ese proceso de total tuburización, tapiamiento de las unidades habitacionales existentes, y el proceso de inseguridad, de microtráfico y demás. Entonces, como les decía, esta es la zona en la que estamos hablando, esta es la calle 72, donde está el sector financiero de Bogotá, esta es la calle 57, y esta es la avenida Caracas, que es sobre el eje que vamos a trabajar, y fundamentalmente la parte que estamos mostrando es entre calle 58 y 59, incluso hasta la calle 60. Entonces, como vemos acá, vemos unos deterioros sobre toda la zona del costado suroccidental, mientras al frente surgen edificios de 20, 26 pisos, Artear y Infinitum, de una constructora reconocida que se llama Oikos. El punto principal es que estas intervenciones se están realizando predio a predio.
y no por planes de renovación urbana que exigen unas compensaciones de suelo, unas sesiones de espacio público que aquí no estamos viendo. Aquí los únicos espacios públicos están cerrados justamente. Si un pasajero le dice una grosería, Perdón, acá sonríes. Ay, que un pasajero le dio un ataque de pánico. Sonríe. Espera un poco, Luis Repita. Fernando, déjame. ¿Los organizadores me pueden ayudar con la Sonreír. interferencia, por favor? no, ese es de la... Ah. Ya, listo. ¿Podrías volver a compartir tu pantalla? Mm. Ah, no sé si se desconectó. Vamos a volver a pedirle que se conecte porque lo bloqueamos. De Les acuerdo. pedimos a todos los asistentes que tengan cuidado al compartir los enlaces porque estamos teniendo interferencias inadecuadas. Ya se ha difundido bastante el enlace de esta mesa y una disculpa porque ya vamos a bloquear el acceso. Entonces, para evitar este tipo de interferencias. Vamos a pedir el ponente anterior, pues si podemos dar continuidad con otro, doctora, por favor. De acuerdo, muy bien. Entonces seguimos con Cintia Ariana Barenboim de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con su presentación Cambios de uso del suelo y redensificación en calle San Juan, ciudad de Rosario, Argentina. Ella es arquitecta, tiene un magíster en planificación urbana y regional y es doctora en geografía con orientación urbana. Es docente y también directora de investigaciones radicadas en la Secretaría de Ciencia y Técnica, Centro de Altos Estudios en Arquitectura y Urbanismo y también en el Lincoln Institute. Adelante, por favor, doctora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Comparto la presentación. Adelante. ¿Se ve bien la presentación? Hola. Sí, ya vemos tu Sí, se ve bien. Se ve bien, perfecto. Bueno, como comentaban, voy a trabajar sobre los cambios de uso de suelo y redensificación de un sector que se llama el sector de calle San Juan, que está dentro del área central, ¿sí? En la ciudad de Rosario. El Rosario se divide por 6 distritos, particularmente el distrito centro es en el que más se ha construido, alrededor del 53% de las construcciones en la ciudad se hicieron ahí, y representa el 36% de los permisos, ¿sí? 53% en relación a superficies. Sin embargo, aún quedan algunas áreas que continúan siendo degradadas y con muy poca actividad. Tal es el caso del sector de calle San Juan, que poseía una de las tasas más altas de desocupación de locales, con construcciones de grandes dimensiones y en mal estado, ¿sí? Es un área comercial que está a 2 cuadras de lo que es la peatonal Córdoba y también finaliza con la peatonal San Martín. Entonces allí se propone un plan especial de reordenamiento general de esas 8 manzanas que lo que intentaba hacer era generar nuevos espacios públicos, mejorando y revitalizando los existentes. Es una calle que termina, digamos, con 2 plazas. Además modifica los indicadores urbanísticos, de alguna manera genera mayor altura para incentivar las inversiones y en este sentido el objetivo es analizar la normativa y su impacto en la transformación edilicia y funcional a 10 años de su aprobación, ¿sí? La metodología que se utilizó está basada en un abordaje analítico a partir de análisis de contenido, de documentos escritos, principalmente lo que es la normativa, también trabajos de investigación, artículos periodísticos, documentos gráficos, imágenes satelitales, planos de los desarrollos,
fotografías, y también el relevamiento in situ de las nuevas construcciones sobre el área de calle San Juan. De ahí, bueno, lo que hizo la normativa fue clasificar los terrenos básicamente en dos categorías, los que eran sustituibles, ¿sí? Los que tenían un alto grado de deterioro, una obsolencia de las instalaciones existentes o disponibilidad de tierra vacante, y por otro lado los que ya estaban consolidados en altura, o sea, donde había edificios y donde había edificios de valor patrimonial, que de alguna manera tenía que tener una cierta protección. Entonces, a partir de ahí, el plan lo que hace es generar categorías, que son las que se ven en los distintos colores, categorías edilicias, en donde se le asigna a cada una distintos indicadores urbanísticos, es decir, alturas máximas, mínimas, retiros, factor de ocupación de suelo, usos. En sí, a todas las nuevas edificaciones lo que se hizo fue generar unos retiros mayores porque son calles del centro que son muy angostas. Se aumentó, digamos, la altura a 23 metros sobre el área general y a 30 sobre calle San Juan. ¿Cuáles fueron los hallazgos y las discusiones de investigación? Bueno, a 10 años de su aprobación se evidencia una gran transformación edilicia y funcional, habiéndose realizado 10 edificios y otros que están en ejecución. El perfil de la calle San Juan cambió netamente de ser un área comercial mayorista a un espacio residencial y también de oficinas y también de actividades comerciales en planta baja, con un menor grado de un comercio más bien minorista y valorizando el área central. A la vez esta normativa que se aprobó en 2013 tenía una vigencia de 5 años y como un periodo muy corto para plantear una transformación, una reconversión de un área urbanística, se extendió otros 5 años más, ¿sí? Bueno, acá hay algunas imágenes de algunos proyectos que se fueron realizando, que ya están construidos, de distintas desarrolladoras rosarinas, son todos desarrollos locales, y generalmente algunos son con modalidades de financiamiento que se van comprando en cuotas, como lo que es Bauen y cooperativas de vivienda, con planes hasta 30 años, que apuntan más a los sectores medios, medio bajos. También realizó el municipio obras de mejoras del espacio público, donde se fue cambiando toda la iluminación a sistema LED, las paradas de colectivos, se pavimentó nuevamente la calle. También se revitalizó las dos plazas que están en los extremos, de alguna manera generando un paseo. Bueno, en síntesis hay factores positivos y factores negativos. Entre los positivos es que es un área que está muy bien localizada, que es un área estratégica dentro de la ciudad, que tenía lotes de grandes dimensiones, que tiene una muy buena conectividad porque pasan una gran cantidad, digamos, de líneas de colectivos. Bueno, como les dije, tenía áreas vacantes donde había edificios degradados, playas de estacionamientos que se podían reutilizar esos espacios para generar nuevas edificaciones. Cuenta con todos los servicios, siempre que hablamos de una densificación en vertical, con una altura, digamos, graduada, porque tampoco son edificios tan altos. Es un área que no hay que extender ni redes de cloaca, ni agua, ni luz, ni servicios de transporte, ni nada, porque ya cuenta con todo el área y además tiene el área central es la que tiene mayor cantidad de equipamientos urbanos, es decir, de escuelas, de hospitales, de clubes, de todo tipo de edificios de servicio a la comunidad. Y también es un área que a partir de esta renovación fue incrementando su valor. Si dentro del centro era un área que tenía un valor inmobiliario menor, a partir de esta renovación se fue incrementando el valor inmobiliario. Ahora bien, como factores negativos, sigue siendo un área central que tiene una mayor vida de día, por lo cual de noche se torna insegura cuando finaliza la actividad comercial. Hay un alto nivel de tráfico vehicular, colectivos, lo que generan problemas de circulación frecuentes, las veredas siguen siendo angostas y en muchos casos donde se hicieron edificios nuevos se han extraído los árboles, por lo cual son zonas, digamos, en verano como muy calurosas, pues se generan islas de calor.
hay cuadras valladas, sucias de construcción, porque, bueno, está, digamos, en proceso todo este sector de renovación, lo cual hay un alto nivel de contaminación auditiva y visual. Pero bueno, es interesante rescatar esta experiencia de este plan especial para un sector del área central, sobre todo porque, particularmente en Rosario, Argentina, luego de la pandemia, fue un área que quedó como muy abandonada, quedaron muchos locales comerciales desocupados, donde no vive muchas personas, sino que es más comercial. Entonces, hay como una intención de generar que en el centro se vuelva a vivir, que vuelva a tener vida y empezar a activarlo. Y entonces esta era un poco la idea del plan, empezando por este sector que era el más degradado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia, por su presentación tan interesante. Y bueno, ya está por aquí Luis Fernando para que pueda terminar su presentación. Sí, señor, aquí estoy. De acuerdo. Te quedaban 6 minutos aproximadamente. Adelante, puedes Gracias. compartir pantalla. Eres muy amable, Patricia. Si te gustas que te ayudemos, Luis Fernando, ya tienes tu presentación. Ok. Aquí Gracias. está, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. fundamentalmente lo que se está presentando con esta vista desde un dron es la diferencia que se tiene entre estos edificios, la altura frente a los demás edificios del sector y los grandes vacíos que el deterioro de los otros predios está generando en el sector. Entonces, se presume que hay detrás de esto una actividad inducida de deterioro de precios en el sector a través de la ocupación por los habitantes de calle, del aumento de la inseguridad, del tráfico de estupefacientes y demás, ya que los precios de estos edificios en el metro cuadrado lo tenemos a 9 o 10 millones de pesos colombianos, frente a 1.800.000, 2 millones o menos en el sector del frente, donde veíamos ese proceso de deterioro. El enfoque pues, que se utilizó un mixto cuantitativo, como se decía, viví en el sector, vivo en el sector y conozco pues, las diferentes dinámicas. Se trabajó sobre autores que han manejado la transformación de la ciudad en pequeñas dosis como Barrera, como José Salazar, cómo se explican estos espacios específicos en Chapinero, cómo se maneja el tema de la geografía de la diversidad, porque vamos a encontrar que esta geografía de la diversidad y los cambios en la renta del suelo urbano, por el uso o no uso de instrumentos de planificación, es lo que está generando esta situación. Entonces vemos, por ejemplo, que en la zona, en toda esta zona de la que estamos interviniendo, solamente en la zona cercana hay 3 planes parciales de renovación. Es el instrumento que se plantea para renovar o para redensificar estas zonas de vivienda construida, y que el ingreso mínimo que se espera de las familias que deben adquirir en este sector es de 12 millones de pesos, cuando el salario mínimo colombiano está en 1.300.000. Como estamos hablando de espacios de 37 y máximo 49 metros cuadrados, no estamos hablando de grandes familias con varios adultos, sino de un adulto o 2 adultos cuando más. El otro tema es la presencia de diversas instituciones educativas que, aparte de que ellas mismas están generando un copamiento del sector a su alrededor y cambiando la morfología urbana y la vocación de los predios del sector, están a su vez demandando para sus estudiantes este tipo de espacios mínimos y así lo ofertan. El otro tema que tenemos que ver es que estos grandes edificios que vimos al frente, pese a su alto costo por metro cuadrado, fueron objeto de subsidio de vivienda de interés social, pese a que la vivienda de interés social en Colombia solamente se concede a quienes tienen un máximo de 4 salarios mínimos. Y como ya vimos, aquí se excede totalmente ese rango, superando en 9.7 salarios mínimos lo que están pidiendo para poder adquirir. Igualmente tenemos un elemento importante, es que Chapinero fue declarado como un distrito diverso y hay un especial enfoque de protección y asimilación de la población gay que, como lo dice
como lo dicen varios autores, a su vez generan un proceso de gentrificación porque son familias unifamiliares o de dos personas unipersonales o bipersonales que tienen un rango de gastos mucho mayor que el que podrían tener cualquiera de los demás habitantes antiguos del sector. Vemos también que esto está sujeto, y así lo proclama expresamente el gobierno nacional, a los grandes eventos de movilidad como fueron el Transmilenio o ahora la expectativa que hay sobre el metro elevado que va a ocupar, a correr por el sector. Igual tenemos que toda esta vivienda está supuestamente dedicada a vivienda de interés social, pero así lo plantea el POT, pero obviamente vemos que lo que se está construyendo no es vivienda de interés social, es una vivienda de otro tipo y de otros alcances. Como conclusiones que tenemos, que se está generando de manera inducida un modelo gentrificador de expulsión sin garantía de habitantes originales de menores ingresos, que se está haciendo un uso intensivo de suelo central servido para mayores alturas edificatorias y se está alterando radicalmente la tipología urbana, aumentando la presión para el uso de vías y redes de servicio sin que se compensen las mayores cargas o se ofrezcan sesiones de espacio público. ¿Por qué? Porque no lo está exigiendo la normativa. Las pocas cargas que se tienen se trasladan a otros sectores. Hay una correlación directa entre el Transmilenio y el metro con este fenómeno especulativo inmobiliario. Lo que ya habíamos dicho, la presencia de entidades de educación superior que están cambiando la morfología y alterando la demanda en el sector. Hay una anticipación especulativa, la búsqueda de la renta diferencial que surge de la demolición de estos edificios de máximo 4 pisos para construcción de pisos de 26 pisos, el deterioro artificial que ya vimos con la inducción de la ocupación por habitantes de calles, una intervención particular con cargas disminuidas gracias al POT y una verticalización tipo búnker aislado totalmente del entorno, son factores relevantes de ese fenómeno. Hay unos factores de imaginarios sociales y de movilidad espacial, de identificación grupal y lógicas convenientes de mercado que hacen que personas de más alto estrato e ingreso pretendan trasladarse a Chapinero por todas los commodities y lo llamativo del sector. Aquí encontramos esta familia unipersonal, la turistificación, la cercanía al centro financiero y la consolidación de Chapinero y Distrito Gay como coadyuvantes de ese fenómeno, siguiendo a Richard Florida sobre las clases creativas y su presencia en la regeneración urbana. Tanto la normativa anterior como la existente privilegian este tipo de desarrollo y la especulación inmobiliaria evidenciando un poder del lobby constructor. Entonces terminamos citando a Pedro Abramo cuando dice que el precio del terreno decrece al mismo tiempo que la distancia del centro, y es fácil concluir que los predios más centrales serán más altos y que a medida que nos desplacemos para la periferia, la verticalidad dará lugar a una configuración residencial más horizontal. Recordemos que Chapinero ahora es llamado el centro ampliado de Bogotá y sobre él se espera una mayor presión de la especulación inmobiliaria. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Fernando González, por su exposición y que pudimos retomarla sin ningún problema. Muchísimas gracias. Y a continuación seguimos con Loreto Rojas Simes, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Ella es directora del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos y tiene un magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora y responsable del proyecto Verticalización Precarizada, Formas, Prácticas e Impactos de las Ciudades Chilenas. Adelante, por favor, doctora. Hola, ¿se ve bien la presentación? Sí, se ve muy bien. Ok, buenas tardes primero, gracias por la invitación. Mi trabajo se titula Ciudad Vertical, la nueva forma de la precariedad habitacional y se sitúa en la ciudad de Santiago de Chile. En la mesa anterior se señalaba que era importante la definición de qué se entendía por verticalización. Y desde mi punto de vista existen muchas formas de entender la verticalización en distintos sectores, en distintas dimensiones, en distintas clases sociales, y yo me centré en una verticalización con apellido, que es la verticalización precarizada. Y básicamente porque lo que ha ido sucediendo es que en el último periodo, en los últimos años en Chile, empezó un proceso de renovación muy fuerte desde la década de 1990, pero comenzó un proceso de verticalización sin precedentes para las ciudades chilenas, tanto por su magnitud
como por sus características. Esto generó de alguna forma un verdadero laboratorio urbano por todas las aristas que se tenían para trabajar, pero también la posibilidad de estudiar un fenómeno desde nuevas categorías teóricas y analíticas. En este contexto, mi propuesta de investigación fue pensar las dinámicas de verticalización como procesos de precarización, más que en el registro habitual vinculado a renovación urbana. Como premisa del trabajo, se consideró que a la luz de las características de la edificación, el concepto de precariedad habitacional se había ensanchado, que estamos frente a un nuevo espectro que resitúa la discusión de la precariedad y de la verticalización a otra tipología, que era la torre, una localización, que era una localización central, y bajo un nuevo actor productor, que es el sector privado. Y porque también esta precariedad estaba instalándose en urbanismos precarios que eran menos aparente. Por tanto, la pregunta fue, ¿estamos frente a una nueva tipología habitacional precarizada? ¿Son solamente viviendas precarias los campamentos o las viviendas sociales? ¿O también puede ser una mega estructura residencial financiada desde el sector privado? El trabajo además mostraba una paradoja porque es la réplica de un modelo habitacional con evidente fracaso en el mundo. En las presentaciones ya he escuchado también que en otros casos en México se empieza a hablar de esta vivienda vacante, deteriorada, pero sin embargo nosotros vemos cómo esta es una situación que ha pasado en el mundo. Entre 1970 y 2015, grandes torres en todo el mundo que fueron producidas bajo el alero de la ingeniería social a gran escala fueron demolidas. Por tanto, resulta paradójico poder replicar esto en varias ciudades de América Latina. El objetivo general de este trabajo fue analizar el impacto de la producción residencial vertical de la Comuna Estación Central en Santiago de Chile, pero desde su dimensión interior, tomando dimensiones físicas, políticas, económicas, sociales, pero bajo una categoría teórica analítica que era la precariedad habitacional. En rojo es la comuna que tomé porque es la comuna que ha presentado más fuertemente este tipo de tipología. Lo que se hizo, y lo voy a pasar muy rápidamente para poder definir el sector de estudio, fue la construcción de un indicador de precariedad habitacional de las torres, con un catastro de todo este territorio donde se tomaban datos como el número de pisos, número de departamentos, las densidades por piso, la relación de ascensores y estacionamientos por departamento, el metros cuadrados, etc. Y en función de eso se estandarizaron variables, se ponderaron las variables y se eligieron las torres que se consideraban más precarias bajo esta creación. Finalmente, a lo que se llegó es una muestra mucho más amplia, es solamente para mostrar a lo que nos estamos enfocando. La investigación se centró en torres de 30 o más pisos, edificaciones de más de 1000 departamentos, de 37 departamentos por piso, de 259 departamentos, no personas, departamentos por ascensor y que en promedio tenían 30 metros cuadrados promedio, lo que significó obviamente que sectores se densificaron de poder tener una densidad muy baja a poder llegar a pasar a 20.000 habitantes por una manzana. Esto obviamente tuvo un impacto en el entorno muy fuerte porque claramente el espacio público no tenía capacidad de absorber esta verticalización, esta congestión, esta sobrecarga y todas las dinámicas que nosotros vemos en las imágenes que obviamente dan cuenta que el espacio público fue el espacio detraído del negocio inmobiliario. Si bien claramente al principio se veía muy interesante quedarse con el análisis del espacio público, la verdad es que a mí me interesó mucho más poder entender qué pasaba al interior de las torres, entendiendo que finalmente estoy estudiando una ciudad dentro de otra ciudad. Por tanto, el trabajo se situó dentro de las torres con la oportunidad de teorizar la ciudad como un sitio de precariedad intensificada, pero también mostrando ciertas categorías que habían estado invisibilizadas. Este trabajo lo estudié desde la dimensión física, las características de las torres, desde la dimensión política, la gobernanza, cómo se administran las torres al interior, desde la dimensión económica, cuánto cuesta vivir aquí y cuáles son las dinámicas económicas en torno a las torres, y desde la dimensión social, que es la vida al interior de los edificios.
Solamente por tiempo, obviamente voy a mostrar la dimensión política. Estas son imágenes interiores del patio interior, de los pasillos y de los subterráneos. Y solamente hacer el énfasis en la parte de la gobernanza, la dimensión política, porque básicamente aquí nos mostró que eran las bases para la conformación de un nuevo orden, de una nueva forma de habitar. Desde la dimensión política, el hallazgo de la investigación lo que mostró es que la ciudad vertical que está emergiendo es expresión no solamente de una forma física, una gran torre de 30 pisos de más de 1000 departamentos, sino que también de una forma de tenencia, porque gran parte de los dueños son inversionistas y con ello una forma específica de gobernanza, pero esto todo en un estrecho vínculo. Son torres que tienen a un 80-95% de arrendatarios, principalmente migrantes, que tienen un alto nivel de rotación, 30% recambio al mes, 12-15 familias, pero un nivel de reposición muy alto, una semana promedio. Si bien este trabajo yo ya lo terminé hace un tiempo, hace un par de semanas surgió la noticia que por primera vez las torres estaban teniendo problemas para arrendarse. Entonces es un proceso también en evolución. Esto que yo he estudiado es un proceso más o menos de 10 años, por tanto estoy en el proceso. Ahora, la construcción de este modelo de gobernanza se sustenta en lo que yo he denominado la conformación de un triángulo de negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque el ámbito de participación finalmente de los inversionistas es construcción, inversión y rentan, o sea, compran parte importante y ellos arriendan, pero además son los mismos que administran. Por lo tanto, es obviamente un modelo en que densidad de poder genera densidad del negocio. Por tanto, yo he planteado que con lo que estamos hablando, más que frente al negocio de la vivienda, estamos frente al negocio del habitar, porque muchos ámbitos de decisión que antes estaban en manos de personas que compraban y vivían, ahora ya no están en manos de residentes. Esto ha tenido una implicancia muy clara en un tipo de gobernanza que en esta investigación he denominado como una gobernanza panóptica. Y una gobernanza panóptica porque como los que son los mismos que compran, los mismos que arriendan, los mismos que administran, finalmente ponen las reglas de cómo se vive al interior de estas torres. Entonces, la estrategia de gobernanza, ¿cuál ha sido? Cuidar la inversión. Y cómo eso se ha materializado en ordenar, segurizar y normar el espacio residencial. ¿Cómo se ha hecho esto? A través de esto que se ha denominado, que he denominado como la tríada de la seguridad. Primero, un control de acceso y de hacinamiento, que son los torniquetes que se ven en las imágenes. También de hacinamiento, porque todo el registro que llega a las bases de datos, por lo tanto detectan en la administración si hay mucho acceso al mismo departamento y con eso han detectado si hay, por ejemplo, comercio ilegal o comercios que no son de muy buena reputación. También tienen la presencia masiva de cámaras de seguridad con una sala, también de seguridad 24 horas, como ustedes ven ahí. Una edificación puede llegar a tener 300 cámaras de seguridad y también la implementación de un rígido sistema de multa que de alguna forma va mostrando que lo que va generando para la gente es la sensación de vivir en una cárcel. No lo mencioné, pero todo este trabajo fue a través de registro fotográfico, observación no participante por varios meses y entrevista en profundidad. Entonces, un minuto, doctora, por favor. ¿Uno? Sí. Ya, perfecto. Entonces me voy a saltar esto. Entonces, básicamente lo que aquí se plantea es que estamos frente a un verdadero laboratorio urbano que permite no solo visibilizar dinámica interna de las torres, sino que también redefinir conceptos que tienen amplio uso en la dimensión horizontal. Segregación, gobernanza, comunidad, bajo un proceso de verticalización, bajo una nueva tipología que son las torres precarias y también bajo una nueva escala propuesta que es la microescala residencial. Por lo tanto, la oportunidad de teorizar la ciudad desde la dimensión vertical. Esto lo voy a saltar. Solamente quiero plantear que si bien este proceso yo lo empecé a estudiar en la ciudad capital, hoy con un proyecto de investigación me encuentro desarrollándolo en distintas ciudades de Chile, que obviamente lo que ha estado mostrando que es la expansión de un fenómeno y por eso muy interesada en compartir experiencia con los colegas de América Latina en relación a este proceso también, cómo ha ido desarrollándose en distintas ciudades. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Loreto.
Quiero preguntar si en los asistentes se encuentra Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz. No, muy bien. Entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas para los asistentes y quisiera que fueran breves. Si tienen una pregunta que sea muy concisa, levanten su mano para hacer la pregunta, digan su nombre, de dónde nos acompañan y a quién quisieran hacerle la pregunta. Adelante, Víctor Manuel Delgadillo. Buen día, gracias. Es una pregunta para Loreto. Le quería preguntar a Loreto dos cosas. Bueno, hablaste algo de tasa de vacancia. Si tiene registro de tasas de vacancia. Y le quería preguntar en particular, ¿cuál fue el quiebre de este modelo de vivienda que comenzó en el 89 con el programa de repoblamiento? Y tengo entendido que en el 89, 90, la población objetivo era sustancialmente diferente al nuevo cortizo, conventillo o vecindad eficientada por las nuevas TICs. Gracias. Perfecto, gracias. El quiebre fue de múltiples dimensiones. Primero, la Comuna de Santiago, donde partió el proceso de renovación urbana, tuvo problemas similares a los que está teniendo Estación Central de hacinamiento, delincuencia, etcétera, y la Comuna de Santiago de alguna forma lo que hizo fue normar para que no se pudiera seguir construyendo. En paralelo empezó el sistema de transporte urbano en Santiago, el Transantiago, que desdibujó la curva de desplazamiento, por tanto, comunas que antes eran cercanas se volvieron lejanas y todas las comunas pericentrales, viendo la experiencia de Santiago, se regularon para no permitir este tipo de construcción. La comuna Estación Central fue la única comuna desregulada en un pericentro absolutamente regulado y con disposición de terreno y con buena conectividad. O sea, se generaron todos los elementos propicios y también un gobierno local con propicio a poder recibir esta oferta inmobiliaria. Por tanto, se generó una exacerbación súper fuerte de la producción residencial. Hay muchos más elementos que podemos conversar en otro aspecto, pero entiendo que pueden haber otras preguntas. Y respecto a lo segundo, Víctor, está recién partiendo. De hecho, este proceso yo lo llevo estudiando varios años y tengo la impresión como investigadora que estoy entrando a la segunda parte de la evolución del proceso. El proceso que yo mostré partió en el año 2014, por tanto lleva una década y la noticia de que está costando arrendar y que la gente que está abandonando es una noticia que empezó hace 3 semanas. Por tanto, no hay cifras, sino que estamos en la contingencia y que por tanto, por supuesto, yo voy a trabajar. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tuviera alguna otra pregunta? Mara, adelante. No, Mar, perdón. Hola, sí, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para Mirna. ¿Cómo está representada la segregación socioespacial en Guadalajara? O sea, ¿cómo se está presentando ahorita actualmente? Sí, así es. Ok, sí, mira, pues en base a la investigación que estamos haciendo, lo que estoy analizando es con relación a la vivienda vertical. Guadalajara se está presentando de manera de que la vivienda vertical está segregando el espacio precisamente por el tipo de diseño que están utilizando todos estos desarrollos. Pues están excluyendo la población origen con la población nueva. Precisamente que el diseño que se está estableciendo aquí en la ciudad no están haciendo de una manera que se integre con la población que está actualmente en ciertos barrios con la nueva que está ingresando, sino que automáticamente están haciendo como una barrera para que evite como el contacto y bueno, más que nada se queda muy marcado lo que es el nivel económico, ya que esta vivienda está dirigida a un nivel económico más alto de donde se están estableciendo. Entonces, es muy, hasta visualmente se identifica muy bien el cambio de nivel económico y entonces precisamente por el diseño que tiene estos edificios, la nueva población también
no tiene tanto contacto y evita el contacto. Precisamente una de las finalidades de esta investigación, aún no llegamos a esa etapa, lo que queremos es saber es realmente pues la nueva población, cuál es la percepción que tiene hacia su entorno, porque pues de antemano el tipo de diseño ya está excluyendo a la población existente. Entonces quisiéramos también llegar hasta ese punto de saber qué es lo que opinan o cómo ven a la población de su contexto, la nueva población, para saber en cuanto a percepción cómo están contemplando la segregación. Pero en cuanto a la segregación espacial, es precisamente con ese diseño que divide muy bien las clases sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Mirna. ¿Alguien más tuviera una última pregunta? Por cuestiones de tiempo no nos podemos extender mucho, pero si alguien tiene otra pregunta. Bueno, nadie más levantó la mano. Quisiera entonces Patricia, agradecer. disculpa, quisiera solamente agregar algo, una invitación a mis Adelante. colegas. De la invitación que acabo de presentar, hicimos un documental que fue con la intención de poder mostrar de una forma más gráfica. Lo puse en el chat por si a alguien le interesa revisarlo. Eso. Muchísimas gracias, doctora. Pues ahí lo tienen. Tienen ahí el documento, si lo quieren descargar de una vez. De todos modos, ahí quedará el link. Y bueno, junto con esto, agradecer a cada uno de nuestros ponentes de la mesa número 3B e invitarlos a que sigan con las demás mesas que también van a estar igual de interesantes que la que ahora tuvimos en este periodo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Compartimos el enlace de ya para que entren a la siguiente sesión que comienza a las 12:30. Los invitamos a continuar. Muchas gracias. Muy interesantes todos los análisis. Gracias. Hasta luego. Chao. Suerte.